más importante que Dios nos ha dejado es el Espíritu Santo. Y a veces uno tiene un concepto o una idea, y a veces el concepto es malo, o la idea también a veces es mala. Si Dios te ha dado algo y te ha equipado, es para que lo uses, es para que lo desarrolles, es la forma de alimentar tu espíritu, de alimentar tu corazón, de alimentar tu ser, alimentar tu vida, y tu vida crezca, tu vida desarrolle, tu vida sea una vida de plenitud, ¿sí? Dios ha diseñado al hombre para que viva en la plenitud de Dios, para que viva y habite en la plenitud de Dios, en la plenitud de su espíritu. Y es tan importante, y que con el correr del tiempo, cuando conocemos a Dios, hay cosas que dejamos y que sí que la entendemos, sí que la comprendemos, sí que la sabemos también, pero a veces no la ejercemos, porque una herramienta tan importante dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo y habla misterio. Y Dios dijo que Dios ha derramado su espíritu sin medida, no tiene una medida, sin medidas, ¿sí?, a nuestras vidas. Y dice que gime con deseos indecibles, y que gime, que clama, que pide, que intercede, que está como un abogado, que está como alguien que está intercediendo, que está clamando en nuestro interior. Creo que lo más frustrante, y esto es lo que vamos viendo con el correr del tiempo y de los años, la gran frustración de muchos creyentes, la gran frustración de grandes hombres u hombres de Dios. Estaba leyendo y escuchando un testimonio acerca de un hombre, de un pastor que estuvo ministrando en un país. Él es argentino y muy conocido pastor, y Dios hizo una cosa muy tremenda a través de la vida de él. El país que él había visitado y que Dios le ha permitido ministrar en esos tiempos fueron tiempos gloriosos, y se encuentran con otro pastor que ahora ese pastor está ministrando ese país, que Dios le ha permitido ministrar ese país. Y en un lugar no sé dónde, se acerca este pastor que ministraba y le pone la mano en el pecho y le dice: mira, yo sé que estás ministrando en este país, y yo por mucho tiempo ministré ese país, y Dios me ha usado grandemente. Y dice: y yo por mucho tiempo fui cabeza, por mucho tiempo fui cabeza. Ahora no soy ni cola. Lo perdí todo. Lo perdí todo. Y uno se pone a pensar, sí, pero ¿cómo puede ser? Alguien que Dios lo ha levantado, alguien que Dios ha derramado de su gracia, de su presencia, y ha puesto grandes cosas en su vida. ¿Cómo puede ser que se fume, se pierda? Alguien que era muy usado por Dios. Y hoy le decía este hermano, este pastor, le decías: nunca pierdas la gracia que Dios ha puesto en tu vida. Tú no sabes cómo me siento y cómo estoy hoy, en qué condiciones me encuentro. Él dice otras palabras: ni siquiera para atrás te sigo. Decía, es terrible la situación de esto. Es tan angustiante, es la angustia. La palabra de Dios en Eclesiastés dice que cuando el hierro pierde el filo, uno le aplica fuerza. Habla que cuando uno pierde la unción de Dios, entonces se encuentran muchos pretextos, y aplica fuerza, e impone cosas,
en las otras personas porque en él ya no fluye como fluía antes. Entonces son cosas tan importantes y fundamentales, que son tan necesarias, y que Dios la ha descrito o la escribió y la puso. Dice así la palabra de Dios. Estaba meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, la vida de Jesús de Nazaret. En el libro de Lucas, capítulo 3, ahí hay una palabra importante. Hay una palabra maravillosa en esta noche. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21, dice así la palabra de la siguiente manera: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en el capítulo 4, si damos vuelta a la hoja, en el capítulo 4, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El verso 14 del capítulo 4 dice la palabra: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todo. Vino a Nazaret, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, donde usted lo sabe muy bien: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero que medites. Voy a leer nuevamente la cronología de la historia de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, a su tierra, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dijo a la gente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es impresionante, y muchos sabrán acerca de la historia de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dice que estaba ahí.
Y la pregunta es, ¿por qué Jesús esperó tanto tiempo para comenzar su ministerio? ¿Por qué Jesús de Nazaret tuvo que esperar tanto tiempo para comenzar su ministerio? Dice la palabra que comenzó su ministerio a los 30 años. Y el periodo antes de los 30 y luego después de ser bautizado, y toda esa gente que se murió, esa gente que partió sin conocer a Dios, que fue de la vida de ellos. ¿Por qué Jesús de Nazaret se encargó directamente de dedicarse a la carpintería y estaba en la carpintería con su padre, con José, haciendo sillas, mesas? Se dedicó a la carpintería. ¿Y por qué Jesús comienza su ministerio? Después a los 30 años comienza su ministerio. Hoy vemos grandes ministerios que hoy, lamentablemente, que a veces uno dice, ¿no? A veces es una confusión o hasta un ego propio, ¿no? Aquellos que hablan de las megas iglesias. Y cuando hablamos de megas iglesias, hablamos alrededor de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 15.000 miembros, 20.000 miembros. Y hablan de las megas iglesias, siendo que el planeta tiene 7.000 millones de habitantes. O sea que con la cantidad de habitantes que tiene el planeta, y decir que tengo una mega iglesia, parece ser que es un micro hormiga. Y a veces uno lo utiliza eso para decir, pobre de aquel que tiene 20 miembros, que tiene 40 miembros. Y cuán terrible es. A veces si no tenemos problemas, nos dañamos entre nosotros mismos, poniendo cosas que en definitiva es un ego propio. Decir, bueno, tengo una mega iglesia y son 20.000 miembros y tantos, y siendo de que no somos, en definitiva no somos nada. Pero la cosa y buscamos la aflicción, y bueno, y el que tiene menos, pobre de él, ¿no? Entonces como que te miran de arriba. Pero así también hay una gran frustración. Hace poco tiempo, esto no salió muy conocido, no se difundió, hasta aún se tapó. Estaban esperando a un predicador, que uno de las megas iglesias, un hombre de 42 años, que tenía que participar en un congreso, y lo esperaron el día viernes, no apareció el día martes, el sábado tampoco, el día domingo a las 3 de la tarde llega la noticia que aquel predicador lo encontraron muerto en la habitación de un hotel. 42 años, nadie lo dijo, murió de sobredosis de cocaína. Y tenía más de 5.000, de 6.000 miembros. Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan importante, en las cuales la gente escucha, la gente ve? Yo decía en el día de ayer, son tiempos determinantes, decisivos, muy acelerados. Una situación, una mala respuesta, una mala decisión te deja afuera, te deja al lado, te deja al costado. Y hay una frustración en tu vida y en tu corazón, porque se pierde. Lamentablemente, mayormente, a veces cuando pensamos que las cosas andan mal, es porque indudablemente es así. Porque no fluimos en el Espíritu, porque no andamos en la plenitud de Dios. A la palabra que leíamos, las Escrituras revelaban que Jesús de Nazaret, dice que la gente se bautizaba y Él se fue y fue bautizado con el Espíritu Santo.
Y dice que se volvió del Jordán, después del bautismo, se volvió lleno del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y cuando vuelve del desierto, cuando vuelve de aquel lugar, cuando vuelve del desierto, dice que vuelve en el poder del Espíritu. Y recién comienza su ministerio. Y hay un gran preocupación, una gran necesidad en nuestras vidas. A veces de querer hacer las cosas urgentes sin la dirección. Sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, mayormente llega la frustración en la vida, que lo perdiste todo, que lo que pensabas, o de lo que planeaste, o de lo que te imaginaste, o de lo que creíste que podía llegar a surgir, que podía ocurrir, o que podría llegar a suceder. Indudablemente las cosas no funcionaron. Entonces entra una angustia en la persona, una desesperación, una preocupación. Se llena de temores, se llena de inseguridades, se llena de grandes dramas, de grandes problemas en su vida. Y se crea un sistema y se está creando, y se ha inventado prácticamente como una cosa. Hoy mayormente las herramientas de los congresos y de tantas cosas que suceden, que pasan, que acontecen. No digo que está mal. Hay tantas herramientas que se le está dando a la gente, que la gente hoy ha dejado de leer la palabra de Dios y hoy lee un manual, hoy lee más libros. Ha dejado de leer la palabra, ha dejado de indagar. Tantas herramientas existen en el mundo, virtual, por decir así. Tantas herramientas que el hombre ha dejado ya de confiar en Dios. Hoy cualquier persona, hoy al conocer quizás un poco el hebreo, al saber algunas de las parábolas, hoy es una persona que puede darte una conferencia y un montón de cosas. Pero muy poco conoce de la palabra, que se nutre de la palabra. Hoy hay tantas herramientas y todas esas herramientas indudablemente a muchísimos gente ha perjudicado y ha destruido sus vidas. Hay gente que prefiere quizás no concurrir a la iglesia y mirar por televisión o mirar por internet, pero tú no lo tocas al predicador. Tú no sabes si el predicador existe, si el predicador es real. Tú no conoces las debilidades o no conoces la vida de ese hombre. Si no conoces la vida del hombre, si no conoces sus testimonios, si no conoces su estilo de vida, tiene que sembrar indudablemente un poco de celo o de discernimiento y saber si es verdad o no. Y a través de la televisión y a través de todas esas cosas uno puede mirar y directamente parece ser que la persona es una persona fuera de serie, como que no tiene dificultades, como no tiene adversidades, como no le conoces. Y cuando tratas de imitar o tratas de poder ser igual que él, te frustras. Te frustras porque parece ser que los métodos que él utiliza es inalcanzable para vos, es inalcanzable para mí. No logro alcanzar. Jesús hubiese empezado su ministerio mucho antes, pero él no quería empezarlo en la carne.
Él no quería empezarlo porque Dios lo envió. Aún siendo el Señor, Él esperó su tiempo. Él esperó su momento. A donde Él indudablemente iba a fluir. A donde Él iba a poder andar y iba a poder funcionar como Dios quería que funcione. Y es algo tan importante que la palabra de Dios menciona en las Escrituras. Leíamos la palabra de Dios, y una de las cosas fundamentales, y aconteció que cuando todo el pueblo fue bautizado, también Jesús fue bautizado y orando, dice la palabra de Dios. 4 cosas fundamentales: orando, el cielo abierto, el Espíritu Santo. Pero dice orando, dice que él se fue y se bautizó y orando. Vino el espíritu de oración en su vida, en su corazón. El espíritu de oración es aquella que te enseña a orar como conviene. Que tú sabes orar y que sabes pedir y conoces la voluntad y conoces el propósito de Dios y conoces y sabes que no oras por cualquier cosa, que no oras por vanidades, por cosas en las cuales que nunca llegarán a tu vida, que no ocupan un lugar en la oración para que tu oración sea larga. Hoy en día la mayor cantidad de gente ora alrededor prácticamente de 5 minutos por día. Y con 5 minutos no se puede ganar al mundo. No se puede tener revelaciones de Dios. No se puede tener una profundidad en Dios. Por eso Jesús de Nazaret dice que cuando se estaban bautizando, Él se bautizó. Dice la palabra, y el Espíritu empezó a orar, a clamar. Él cuando fue lleno del Espíritu Santo, Él no dijo, bueno, ahora salgo y salgo, voy a empezar mi ministerio. Él esperó 30 años. Tengo que conocer, tengo que saber el propósito, tengo que conocer la voluntad de Dios, tengo que saber qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, qué es lo que Dios quiere hacer en esta provincia. ¿Para qué Dios me escogió? ¿Para qué Dios me llamó? Por eso decía, recién cantamos, a llover. ¿Sabes que tu oración atrae la presencia de Dios? Entonces el poder orar, el cerrar los ojos y el orar, el clamar a Dios, Señor, desciende. Que descienda la lluvia y moje tu vida, moje tu corazón. Porque Dios te lo revela, porque Dios te da a conocer, porque Dios nos da a entender. Entonces, por lo tanto, yo sé que es así. Ahora, cuando yo sé que esto no va a suceder, entonces no pierdo el tiempo y no me pongo a orar, porque esto no va a suceder. Y para saber que lo que va a suceder, tengo que conocer la palabra. Tengo que conocer las Escrituras. Tengo que conocer la palabra de Dios. Dice que orando, dice la palabra. Y orando, el cielo se abrió. El cielo se abrió. A veces cuando uno ora, parece ser que el cielo no se abre. Ahora, cuando los cielos se abren, o cuando el cielo se abre, es algo diferente, es algo distinto. Jesús de Nazaret le dijo a Natanael, ahora vas a ver subir y descender ángel sobre la vida del Hijo del Hombre.
Estaba hablando de la oración, estaba hablando del clamor, estaba hablando de un ida y vuelta, de una presentación, de unas peticiones, de unas necesidades y unas respuestas de parte de Dios. Cuando Jacob se acostó en la ciudad Luz, que luego después se llamó Betel, dice que él estaba ahí durmiendo y vino un sueño, vino una revelación, vino una palabra. Dios le empezó a hablar, Dios empezó a ministrarle: yo te necesito, Jacob, yo quiero hacer grande, algo grande contigo. Dios tuvo que llevarlo al desierto, lo llevó al desierto. Él se valió de esa situación que estaba viviendo, angustiante, una angustia, una situación problemática en la vida de Jacob. Y cómo reparo el daño que produje tanto en mis padres como en mi hermano. Entonces Dios le habla y ve una escalera en los extremos del piso y allá arriba en el cielo, y dice que subían y descendían ángeles. Eran las peticiones y las respuestas que traían los ángeles. Llevaban los ángeles y traían. Y cuando los cielos están abiertos, tienes una seguridad, tienes una certeza, tienes una convicción, hablas con propiedad, hablas con seguridad y sabes lo que pides, recibes. Porque Dios abre los cielos. Lo que abre los cielos es la oración, es el clamor, es la angustia, el anhelo, el deseo de poder ver cambiada, transformada tu familia, transformada la ciudad, transformada aquel ser querido, aquel hombre. Jesús de Nazaret, dice la palabra de Dios, que cuando va a ver a Lázaro, dice que lloró por Lázaro. Más fuerte que la muerte es el amor. Jesús amaba a Lázaro, pero no amaba la condición que estaba. Se angustió, le dolió, lloró por él, por la condición que estaba. Pero Jesús no lo había dejado. Jesús no le había enseñado para que esté en ese lugar. Jesús no iba a visitarlo, no iba a comer la comida de Marta y la comida de María y de Lázaro, porque no tenía de dónde comer o a dónde recostar la cabeza, no tenía lugar. Jesús de Nazaret podía hacer muchísimas cosas, pero era una gran oportunidad de poder estar con su amigo, y le amaba. Y por tanto le amaba, le enseñaba, le ministraba, le hablaba al corazón, le hablaba a su vida, le hablaba a su corazón. Dice la palabra de Dios que los cielos se abren. Se abren. Y aun cuando tienes un cielo abierto, no importa dónde vayas, no importa si haya dramas, haya problemas. Tú tienes una convicción, tú tienes una palabra. La palabra la que va a marcar, la que va a reventar en los corazones. La palabra que va a producir esa convicción, que va a producir ese cambio en esa vida, en ese corazón. La palabra es la que va a producir en cada corazón, porque tienes una convicción, porque tienes los cielos abiertos. Producto de un tiempo de clamor, de un tiempo de oración, de un tiempo de búsqueda, de palparlo, de creerlo, de palparlo en tu propia vida, de experimentarlo en tu propio ser. Hoy lamentablemente la gente lee más libros que la palabra. Entonces es necesario que uno escudriñe. En ellas encontraréis vida eterna. En ellas encontraréis vida eterna. Erráis, dice la palabra, porque desconocéis las escrituras. Erráis, te frustras, te produce angustia, porque no conoces
las herramientas que Dios ha dejado. La palabra de Dios dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Era esa palabra. Luego esa palabra se encarnó. Y esa palabra cobró vida. Esa palabra habitó entre nosotros, caminó, lo pudimos ver. Vemos los hechos. Nosotros en este tiempo vemos los hechos, no lo hemos visto a Jesús cara a cara. Lo vieron los discípulos, los apóstoles, ellos vieron que cuando él tenía sueño se acostaba a dormir. Cuando él tenía sed, él bebía agua. Cuando él tenía hambre, se iba a comer. Ellos supieron que era de carne y hueso. Ellos vieron cuando le crucificaron al maestro. Ellos le vieron cuando brotaron de sus manos, de su frente y de su costado. Brotó sangre. Ellos vieron cuando se cortó el maestro. Cuando él entregó su vida, cuando murió. Ellos vieron cuando fueron y cuando lo enterraron. Jesús era de carne y hueso, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y eso les destapó la cabeza a los apóstoles. Es un tiempo de tener evidencias, de tener evidencias. El apóstol Pablo dijo: no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino vengo con evidencias. Vengo con evidencias visibles, tangibles, en el poder de Dios y en el poder de la gracia. El vivir en plenitud. Dios ha diseñado la vida del hombre para que viva toda su vida en su plenitud. Para que viva en su plenitud. Yo no me preocupo por el diablo. Una vez me preguntaron hace unos pocos días. Me dice: ¿por qué no hay endemoniados en la iglesia? No, si no es necesario que vaya endemoniado. Si para que se manifiesten los demonios. No, si yo quiero que se manifieste Dios. Yo no quiero que se manifiesten los demonios. Yo quiero que se manifieste Dios. Yo quiero que Dios se manifieste. Yo he aprendido de la palabra. Dios dice: no le deis lugar al diablo. No le damos lugar, no le doy lugar. Entonces el diablo no puede entrar, no puede residir. ¿Por qué? Porque no soporta la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Llorando el cielo se abrió, dice, y descendió el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Descendió el Espíritu Santo. Dice, y orando, los cielos se abrieron. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y descendió el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no viene a hacernos una visita. El Espíritu Santo no viene a darte unas nuevas, a darte visitas. Él vino para quedarse. Él vino para residir en nuestras vidas, para quedarse con nosotros y en nosotros. Es lo que Jesús dijo: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Jesús le dijo: quedaos el tiempo, quedaos, orad,
Orad para que los cielos se abran, para que el Espíritu de Dios descienda. Quedaos en Jerusalén, no salgan a predicar, no salgan a ningún lado, no comiencen su ministerio, no empiecen su ministerio hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu de Dios a posar en su vida y a quedarse para siempre. El Espíritu de Dios tiene que quedar. Vino con el título de propiedad. Y orando los cielos se abren. Y orando el cielo se abre. Y descendió el Espíritu Santo en una forma corporal. Todo le vieron. Y se poseyó en Jesús de Nazaret. Y dice la palabra de Dios, y vino una voz que decía, dice que vino una voz del cielo. Escucha, vino una voz del cielo. Es impresionante. Una voz del cielo vino. Y Dios dice, tú. Una voz dice, oraron. El cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo. Y una voz se escuchó del cielo y dijo, tú, vos. No el otro, vos, tú. Nosotros. ¿Sí? Una voz del cielo, tú, dice Dios, tú. Habla del ser, habla de la identidad, habla de una vida. No dice tú vas a ser. Dios dice tú eres, que sos, no que vas a ser, que eres mi hijo amado. Mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Perteneces a Dios. No perteneces a ninguna religión del mundo. No perteneces a una organización. Perteneces a Dios. Tú eres. No vas a ser. Algún día serás si Dios quiere. Dios dice, tú eres, que sos mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es algo, no podemos vivir si no vivimos en la plenitud de Dios. No hay forma ni manera de poder salir de la presencia de Dios. Tú le perteneces. Y por lo tanto, aquel familiar, aquel ser querido, que es un hijo de Dios, reclámalo. Pídele a Dios. Llámalo. Cuando tienes los cielos abiertos, llámalo. No importa dónde esté, no importa cuán lejos esté, no importa cuántas veces haya caído, no importa cuán hondo se encuentre del lago del fango. De ahí la palabra. De ahí el poder de Dios, de ahí tu clamor, tu oración, arrancará, lo sacará. Es algo impresionante. Dios dijo, y Jesús se fue, dice que salió del Jordán, lleno del Espíritu Santo. Y por el Espíritu fue llevado al desierto. Y en el desierto un tiempo de preparación. Se apartó, consagró su vida. Empezó a buscar a Dios, a buscar la revelación, a conocer la palabra, a Dios mostrarle estrategias, formas y maneras de poder orar, de poder hacer la tarea, de poder realizar el compromiso para la cual había sido asignado, había sido enviado. Entonces fue un tiempo de preparación. Satanás se le presentó ahí. Quiso truncar su ministerio.
problemas indudablemente van a venir en la vida. No estamos ajenos a los problemas. Siempre nos vamos a enfrentar con problemas, pero esos problemas son oportunidades, o son trampolines, o son lugares que te elevarán, que te asignarán a subir a un nivel espiritual. Tú sabes que la próxima vez que cuando te encuentres con el mismo drama, sabes que ese es un caso ya superado. Cuando te encuentres con una tentación, sabes que es un caso superado. Entonces, por lo tanto, ya no puede seducirte, ya no puede atraparte, ya no puede ganarte. Pero qué triste es la angustia. La angustia. Y cuando lo pierdes, se revela verdaderamente. Te cuento un secreto. En una oportunidad, ahí me di cuenta. Estaba sirviendo a Dios. Estaba pastoreando. En una mañana, mi hijo me pide que lo lleve a educación física. Yo indudablemente tenía ganas de dormir. Y me hice llevarlo, me dice mi esposa. Bueno, me levanté de mala gana. Me levanté y me fui y lo llevé. Y cuando me fui, estaba atravesando una avenida, vino una Ford Ranger roja que tenía adelante, tenía unas defensas de hierro. Me agarró en la mitad a 90 kilómetros por hora y nos estampó contra un camión que estaba estacionado arriba de la vereda. El vehículo quedó una banana y lo pasaron por daño total, porque indudablemente quedó una banana. Mi hijo sufrió una herida en el tabique, se quebró el tabique. Yo sencillamente un corte en la ceja, un poco de sangre, nada más. Y llegué a mi casa después que nos atendieron los médicos, que salimos de la clínica, del hospital. Me llegué a mi casa y me senté y dije, ¿por qué, Señor? Escucha esto. ¿Por qué ese Señor si yo te sirvo? Y me quedé sin vehículo. Y yo pensaba que amaba más a Dios. En ese momento, Dios me revela y me dice que yo amaba más el auto que a Dios. Cuando tú pierdes algo, tú te vas a dar cuenta cuál es el que ocupa el primer lugar en tu vida. A veces perdés el trabajo y decís, pero ¿cómo, Dios? No vas más a la iglesia. Entonces, Dios nunca estuvo en el primer lugar. Estaba tu trabajo, estaba tu auto, estaba tu casa, estaba tu esposa u otras cosas. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo en la vida de poder buscar a Dios, de poder adorar a Dios, de poder seguir en su presencia y que Dios ocupe siempre el primer lugar en nuestras vidas, que Dios sea el centro. El que lo describe de la mejor manera es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías escribe en el capítulo 2, versículo 12, dice: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Espantaos cielos, dice, el cielo se espante. Sobre esto, horrorizaos y desolaos en gran manera, dijo Jehová,
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Porque Israel cayó preso, porque Israel cayó prisionero. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas, cavaron su propia cisterna, cavaron cisternas que no retienen agua. Y dice: Israel, ¿por qué estás preso? Porque cada uno siguió su propio camino y siguió su propia sabiduría, siguió su propio pensamiento. Entonces Dios dice: volveos a mí, prisioneros de esperanza, y yo les daré el doble. Entonces es algo tan importante que nosotros podamos entender y comprender. No hablé algo que no se conociese. Jesús fue bautizado, oraron, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo en la vida de Jesús, y vino la aprobación de Dios y dijo: tú eres mi hijo amado. Nosotros pasamos por las aguas, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre nuestras vidas y hemos escuchado la voz de Dios: no te dejaré ni te desampararé, y a donde quieras que vaya, yo estaré contigo. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. Pero dice: espantaos cielos, decía Jeremías. Dos males ha hecho mi pueblo. Cavaron cisternas, me dejaron por seguir otra cosa, me dejaron a mí por seguir